todo lo que vamos a enseñaros ahora. Bueno, perfecto, fuera Carlos, Carlos Duty. Venga, vamos a enseñar un poquito de merca y cositas que nos han llegado. Espera, acaso, échate más para acá. Y bueno, me dijo Eva que tenía que aprender a hablar también para gente que estáis en YouTube. Sí, porque este vídeo lo partiremos. Pero dice que Eva que lo vamos a partir y esto lo pondremos en YouTube. Las muestras de lo que nos han llegado hasta 3 semanitas, regalos, compras que hicimos, alguna compra que hicimos y regalo que nos hicieron en la Retro de Barcelona. Gente guapa de Cádiz y durante nuestro viaje, también que pasamos por Almería y compritas que nos han llegado, ¿no? Entonces, vamos a ir enseñando. Vamos a empezar con DS. Sí, DS. Hacía mucho que no mostrábamos cosas de DS. Pero hay como 45 cosas o 46 cosas que tenemos para enseñar, ¿eh? Alguna figura, muchos videojuegos, regalitos, ¿eh? Bien, vamos a cambiar. Mira, primero esto lo compramos ayer. No sé si se verá bien o se verá cambiado. Se ve en modo espejo. No sé si lo podemos cambiar. Ah, sí, aquí. Vamos a cambiar. Aquí abajo. Sí. En el vídeo aquí reflejar. Vale. Uy, pues ahora, ahora nos fastidia el tema. Espera que tengo que cambiarte. Espera que te cambies al revés. ¿Me cambias al revés? Sí. Jolín. Ahora me coloco aquí. Bueno, así lo podéis ver, por lo menos que podáis leer el letrero. Bueno, este es el Sims Animal. Vamos a poner el vídeo. Tienes que enseñarlo para otro lado, Tony. Tengo que enseñar aquí. Venga, a ver si me acostumbro. Y esto es un juego de DS. La verdad es que Eva se ha ido haciendo con los Sims. Y este es un juego bastante raro entre el catálogo de DS. También salió para Wii. No sé si lo podréis ver. A ver. Así. La versión española. Juego muy baratito. 3-4 horitos. Y ha sido un UCEX. Y está nuevo. Prácticamente nuevo. Y es un juego muy curioso dentro de lo que sería el catálogo de DS. No sé si veréis aquí gráficamente cómo se ve. Y lo que estáis viendo aquí. Y aquí se trata de controlar, de cuidar animales. Hay un montón, hay cerca de 17 especies, osos, mapaches, mofetas. Y bueno, le hacía ilusión a Eva. Y no creáis que se ven tantos Sims Animals. Es un juego que lo queríamos comprar, pero llevo 5 años, pero comprarlo buscándolo por online, seguramente que en Wallapop y Vinted igual lo encontraréis, pero la primera vez que nos lo cruzamos en un sitio de segunda mano. Mira que hemos estado en CEX la primera vez, o sea que no es tan fácil verlo. Y por fin ya cerramos el círculo de Bob Esponja. Bob Esponja teníamos o tenemos todos los Bob Esponja que hay de DS, que hay un montón, de Way Forward, y este lo teníamos en PSP, pero la versión de DS es muy rara. Sobre todo la versión española, porque THQ editaba todos los juegos de DS totalmente en PAL España y verlos es una auténtica odisea. El juego es bastante común en PSP, pero la edición de DS bastante raruna y se nos complicó encontrarlo. Además es muy chulo con el lomo tal. Es mejor la versión de PSP, aunque lo bueno que tiene la versión de DS es el tema del stylus y la doble pantalla. Hombre, Triple nos hace una raid de 25. Guapo de Triple. A ver si Eva le puede hacer una promo. Que han estado también, creo que han estado también con el evento del showcase. ¿Qué pasa, guapo? Aquí estamos, hemos hecho el evento. También hemos estado un ratito viendo el evento de Microsoft, que nos ha parecido potentísimo, muy bueno. Y ahora lo que estamos haciendo es enseñando todas las compritas y regalitos que hemos hecho estas 3 semanas de vacaciones. Y con este, por ejemplo, el Bob Esponja, el último que nos faltaba de DS, que hay 10-12 juegos de Bob Esponja en DS, algunos muy buenos, hay 3 o 4 de Way Forward y juegos muy chulos, y este faltaba en el catálogo de nuestra colección de DS, el Vengador Amarillo. Y también tenemos aquí a Retro Game Los Pro. Retro, esto va para ti. Otro más, el último que nos faltaba, ya hemos acabado con el catálogo de Bob Esponja en DS. Ya
con esto cerramos círculo. Hay 9 o 10. Ese te falta, sí, es muy raro en DS. Vas a ver el de PSP, muy común, te lo vas a poder encontrar. El Vengador Amarillo en PSP era muy común, pero el de DS, la versión española esta, nos ha costado encontrarlo marea, sol y tierra. Muy loco encontrar el juego para España en DS. Bueno, y era ahora uno que llevamos mucho tiempo, uno muy chulo. Ya vemos el primer, que es el tráiler de Namco, y es el Go-Go Cosmos, y que lo hemos comprado a un precio muy bueno, es la versión europea, pero este juego ha subido mucho de precio. Precio bastante ya empieza a picar, pero este lo hemos conseguido a precio muy bueno. Como nuevo, la verdad, muy contento. Y era un juego que buscamos de hace mucho. Y este juego está muy guapo porque además es una especie de plataformas en el cual tienes que ir ascendiendo, pero se juega de manera vertical, con la DS de manera vertical y juegas con las dos pantallitas. Juego muy chulo, la verdad. Bastante raro en el catálogo de DS, muy guapo, pero que cuesta verle y ahora mismo está subido de precio. Este Go Cosmo. Cops. Lo único que es fácil, no fácil, indagando a través de eBay, Vinted y tal, igual podéis encontrar alguna vez alguno en precio decente a ser multi 5 para toda Europa. Para que veáis un poquito de gameplay. La verdad es que está bastante chulo. Muy guapo. Y ahora vamos con dos juegos, fueron los únicos dos juegos que compramos en la Retro Barcelona, también de DS. Y fue en el Mr. Boniato, esa tienda de Barcelona que tiene mucha importación. Que fue locura porque nada más entrar a la primera hora la gente fue allí como locos. Eva se hizo un hueco, se metió por ahí y me dice, ven. Porque había, no sé si estuviste en la Retro, pero lo que eran los stands, en este caso el de Mr. Boniato, había una primera línea, todo el mundo buscando, la línea de atrás que estaba esperando meterse y la línea de más atrás. Había como 3 líneas de locura de gente que quería meterse a comprar juegos. De hecho, a las 3 horas o 4 horas del evento, tú ibas allí al Mr. Boniato y ya veías medios cajones vacíos. Fue locura. Y uno que queríamos es este que estáis viendo ahora. Este es el Penguin No Monday de Konami, una franquicia de Konami, que tiene 4 o 5 juegos y hay varios que son de plataformas muy chulos. Teníamos uno de ellos, pero nos faltaba de los juegos. Este es el Monday X, y el cual siempre lo hemos visto entre los 20, 25 y 40 euros. Pero Mr. Boniato nos sorprendió que tenía una unidad, como podéis ver, a 10 euritos completo, con todos sus ítems. Y dije, ahora sí. De hecho, este precio es un precio que ya no lo ves. Tiene precio bastante comedido y bastante desfasado para lo que hemos visto sobre este juego. Este juego está en precio, ya os digo, bastante más caro. Pero no tener que importarlo y poderlo encontrar en una Retro Barcelona con tanta marabunta fue, la verdad, un gran ítem comprado, ¿no? Pero eso sí, no son un ítem de 1000 euros, pero es un juego que por ejemplo, Eva lo queríamos. Dice Maite que a ella le sobrevolaron los brazos por encima de la cabeza. Sí, ¿verdad, Maite? De hecho, yo estaba mirando y tenía 2 chicas detrás. Me miraban con cara de locas y no es coña. Porque se querían meter y no les dejaba meterse. Se ve que les sobraba yo. Y estaba intentando, ya tenía los juegos en la mano, intentando pagar, me querían apartar. Digo, que quiero pagar. No es coña, era muy loco. O sea, la gente con una necesidad increíble para meterse a comprar o coger, buscar. Pero bueno, estuvo bien el ratito.
Bueno, y el siguiente que también compramos en el Mr. Boniato y me sorprendió encontrar, es un juego a 5 euros, precintado de DS, que es difícil de ver y está bastante bien. Y es este Quantum of Solace de James Bond, la versión española, precintado, y es un juego de James Bond que, como podéis ver, nada tiene que ver con su versión de hermano mayor de PlayStation 2 y otras plataformas. Vista isométrica, acción y estrategia, y está un juego bastante bien para dentro del catálogo de franquicias, de licencias de películas y de juegos portados a DS. De hecho, ya sabéis que muchos de estos juegos de DS están mucho mejor que la mayoría de ellos en otras plataformas como PlayStation 2, Wii o PlayStation 3. Y es este, precintado, 5 euritos lo tenía. Dije, vente para acá, vete con papi. Me sorprendió bastante encontrarlo, la verdad. Mr. Boniato tiene unos precios, creo que bastante bien. Una tienda que tenemos que visitar, creo que Triple Indie quiere ir con nosotros, está por ahí, Marcos. Porque la verdad es que tiene unos precios bastante comedidos dentro de lo que a día de hoy es el mercado, ¿no? Posiblemente este precintado en otro sitio no hubieran sido 5 euros. Bueno, y esto en cuanto a DS. La verdad es que después de mucho tiempo de apenas comprar DS, en 3 semanitas cayeron, como veis, 5 jueguecitos. Pues no, nada mal. Bueno, vamos a seguir. Y este lo compramos ayer. Y es uno que ya empieza a escasear o verse. Y es la versión española de este juego de VR, el Collection, el Ultimate VR Collection, el cual tienen 5 juegos que están muy bien. Creo que era del catálogo de 2017. Que vienen todos en el Blu-ray, distribuidos por PERT, y que ahora cuesta ver la versión española. De esto sí que se ven algunas cestas de game, pero están machacados, bastante machacados. Y tiene algunos juegos muy interesantes, como el Unity Wars, que luego salió segunda parte también en VR, y que la única posibilidad de jugarlo pues en este recopilatorio con estos otros juegos, ¿no? Y este lo queríamos, lo vimos en un CEF, la verdad, aunque está abierto, lo vamos a jugar porque podamos, y se vino para casita. Juego que ya os digo, cuesta verle en buen estado, y presentado ya mucho más complicado. Lo vais a poder ver si lo queréis en versión UK y ya por más de 25 o 30 eurillos. Igual se puede ver en Amazon, pero creo que merece la pena si tenéis las VR y os gusta el tipo de juego. Y uno que compramos en Cádiz, bueno, no en Cádiz, en el puerto de Santa María, en Mediamar, uno que ha bajado 15 euritos, y es el recopilatorio del Grand Theft Auto, que sabéis que se dio muchos palos porque fue un remaster un poco flojete, que lo queríamos en Switch, pero que llegó en Codinabox encubierto, ¿no? En descarga, y con la rebaja en PlayStation 4 dije, mira, pues ahora es el momento y lo compraremos en PlayStation 4, la definitiva edición de la trilogía de Grand Theft. No sé si llegará a ese precio, creo que está sobre 19 o 20 euros ya en Amazon, pero en Mediamar había bajado eso a unos 15 euros, y es cuando lo compramos. Bueno, vamos a uno de los regalitos del bueno de Jack, que nos hizo varios regalos. Uno de ellos es este juego de Wii, de la Wii americana, que se vino el hombre y dice, ¿os gusta el Saturn? Y este Harvey Birdman, Attorney at Law, juego de Capcom, no deja de ser esta serie de animación de Adult Swim para adultos, americana, y que tiene las mismas bases que un Ace Attorney, y que el bueno de Jack, el guapo de Jack, nos regaló presentado además el tío. Y, bueno, si os interesa, también lo tenéis en la posibilidad de PSP, en PlayStation 3 en Japón y PlayStation 2 también americana. La de PlayStation 2 me duele no saber que existe, porque yo que tengo conocimiento bastante fuerte del tema PlayStation 2 y del catálogo americano, y no me había pasado por mi cara.
Pero bueno, parece ser que el de Wii era más famoso por el tema del control, del Wiimote. Y bueno, es interesante. Hola Jack, ¿qué pasa? Aquí está el bueno Jack que nos hizo este buen regalito. Y voy a parar la imagen. Voy a parar la imagen porque nos hizo otro regalo. Que este regalo voy a ocultar transmisión porque se merece. El bueno de Jack nos ha traído una cosa, un mando. Pero es un mando muy diferente. Es un mando real. Dice en serie sonrisas y la hay en castellano. Sí, sí, de la Adult Swim. De hecho, Adult Swim está en HBO. No sé si también estaba la serie, la llegaron a emitir en HBO, la de Harvey Birdman. Supongo que sí la emitirían en su momento. Bueno, esto nos lo trajo en una cajita, todo envuelto. Lo ha llevado a poner en un pedestal. Le dice que le faltaba la plaquita para poner el modelo del avión del cual es este mando. Sí, es un mando real de un caza, de un caza del ejército español. Y el tío, eso sí, está inutilizado para que esté totalmente. Y el tío nos lo ha regalado, nos ha puesto una base. Como podéis ver, el caza, bueno, él nos estuvo explicando para qué son cada botón, pero una auténtica marranada de bueno que es el bueno Jack, porque regalarnos esto nos hizo, la verdad es que a mí se me puso la gallina de piel. Como podéis ver. ¿Qué modelo es, Jack? ¿Qué modelo de caza es? Ya ni me acuerdo. No quiero decir una auténtica pedrogrullada y no decir el correcto. Porque además dice que quería hacerle una plaquita con el modelo de avión que es. Como podéis ver, es una auténtica chulada. Lo tenemos aquí. Está el ¿veis el mando? ¿Cómo es? Tema. Y luego aquí para mover el avión y tal. El Harrier. El Harrier. No el Space Harrier, el Harrier. El mítico Harrier. Sí, sí. Que, una gozada, la verdad. La verdad es que fue genial. Ya que nos trajo esto, que además, ya no solamente el hecho de tener de regalarnos el mando, ¿no? De currárselo, ponerle una base. Y dice que no le dio tiempo a hacer la plaquita. Pero bueno, da igual. El detalle no es un detalle. Esto es un regalazo. De hecho, queremos poner una vitrinita, una especie de vitrinita, porque está más que bien. Pero un mando real totalmente. Es un puño real. De hecho, le dice puño. Y también camiseta, nos dio camiseta y... Bueno, y camisetas, nos dio cositas, bueno, ya. Para graduar. Sí, sí. Esto, en cuanto No, Wata es capaz de decir que esto tiene un 10. Yo con un 9 ya me conformo, igual beta grading, ¿no? Muchas gracias, Jack. Muchas gracias, guapo. Bueno, con el detallazo de Jack vamos a seguir. Ahora sí que vamos a videojuegos. Voy a dejar aquí, que no sé si me lo coge Eva. Tengo mucho miedo. De hecho, lo he cogido con mucho cuidado porque lo teníamos en una cajita que nos lo trajo toda llena de poliespan para que no tenga ningún toquecito. Dice ya que el Harrier lleva dos mandos, dos puños, y ese es el principal. Nada, un dato, un dato curioso. Bueno, vamos a seguir con el unboxing. Vamos a la siguiente cosita. Bueno, esto también voy a ocultar, porque esto es un detalle y un regalo del bueno de Colgadito el Puerto y su hermana Maca. Bueno, fue Maca la que no la lió. Maca y Colga ahí participaron y le regalaron a Eva este Funko edición especial que lo trajo el game de lo que sería la serie de Hello Kitty, de My Melody,
los personajes amigos de la Hello Kitty. Y claro, aquí participaron la buena de Maca y Colgadito el Puerto, buen Alfonso, y nos regalaron, bueno, regalaron a Eva, precisamente a Eva. Eva le hizo una alusión tremenda, My Melody, que es, la verdad está chula este Funko de la serie de amigos de Hello Kitty. De hecho, para el que le interese, hay solamente para esta serie este Funko. Lo ha traído en exclusiva, parece que Game, si a alguien le interesa. Que sepáis que lo tienen en la web y si no, supongo que lo tendrán en los centros de Game y en vuestras tiendas de la localidad. Por si a alguien le interesa, que sepáis que lo ha traído Game. Y ahora vamos con otro regalito. Y en este caso es de un gran amigo que conocimos en persona, que fuimos a cenar con él y otros más, como bueno de Alainus, Triple Indie, Marcos, Retrobiblios Pro, y ese bueno de Lagunville. Y Lagunville, para quien no lo sepa, además de gran coleccionista, compañero del canal de Tesoro de Chuck, Martis y Laurix, es escritor de poemas, señor Luis, y ha escrito varios libros. Y nos trajo uno, el Isósceles, poema de Isósceles, y encima nos lo dedicó, con mucho cariño para Tony y Eva. Un placer haberos conocido en persona. El bueno de Lagunville. Eva se la está leyendo, porque aunque no sepáis, pero Eva ha leído leído muchísimos libros. Yo cuando la conocí tenía una biblioteca de escándalo, pero de escándalo, una cosa exagerada de libros y novelas, etc. Todo lo que no lee ahora lo ha leído en su vida, ¿no? Y aquí tenéis al bueno de Lagun, para que le interese y le pueda echar una mano, que quiera saber dónde conseguir estos libros. No sé si que lo contacte directamente con él, porque ya sabéis que se lleva una comisión muy fuerte, no sé si Amazon y tal, pero si alguien quiere conseguir el libro, puede contactar con él, mucho mejor, y os podrá asesorar cómo conseguir el libro. Isósceles del bueno de Lagunville. Una auténtica pasada. Eso, dice Maite, eso es muy cookie. ¿El Isósceles o el Funko? Maite, guapa. Dice Retro que no sé cuándo escribe, si está todo el día en Wallapop. Sí, pero escribe muy bien, Retro, no sé si te lo has leído. Escribe genial, Y encima poema, porque la poesía no es que sea precisamente fácil. De hecho, de lo que más me costaba en la asignatura de castellano, poesía. Sí, Diego, muy guay. Además, totalmente dedicado. Eva lo tiene ahí, lo tenía puesto. Además, nos regaló esto, con USA, para meterlo y tenerlo aquí, puestecito. Muy guay, muy guay. Un regalo estupendo y la verdad, muy agradecidos. Muy agradecidos. Bueno, vamos a seguir porque hay mucha cosita, con la tontería hay mucha cosa. Bueno, vamos a seguir. El siguiente. Bueno, el siguiente es un juego de PlayStation 2. Ya es más complicado verlo en PAL España, pero sobre todo verlo en buenas condiciones, porque es un juego de primera jornada de PlayStation 2 de 505, juego de Taito, juego de, este caso, también de aviación, de naves, simulación, el Aces of War, que no es un mal juego, para nada, no estaba mal, sobre todo para ser un juego de primera jornada. El problema ver este juego, bien, como podéis ver, son los de la escala negra, y muchas veces yo me lo encontraba que parecía que había pisado encima un elefante, una manada de ñus. Y está como nuevo, la verdad. Está como nuevo. El CD o el Blu-ray totalmente perfecto, el manual, la verdad. Y este juego, he guardado la bolsita donde lo compré, porque lo compramos en una tienda en Almería.
que fuimos a ver a Maca, hermana de Colga, estuvimos allí en Almería, y una tienda de videojuegos retro, bueno, retro y un poco de todo, en Almería. Tenían bastante material. Y dije, mira, por si a alguien le interesa, que está por la zona en GameVip. En GameVip, tienen una buena bolsa, además, te lo ponen en una bolsa chula, además, está guay. Es donde compramos este videojuego de PlayStation 2. Como podéis ver, este es el Ace of War. No está mal el juego de simulación de aviación, un poquito más arcade, de Segunda Guerra Mundial. El juego no es que sea una maravilla, pero está bastante bien. El problema, ya os digo, era un juego de primera orden, poca distribución en la edición española, y verlo en condiciones, sin ser un juego caro, era complicado. Hola Lola Saji, ¿cómo estáis? Aquí estamos. Bueno, vamos con juegos de Switch que nos han ido llegando. Y este es uno de ellos que jugamos en directo aquí con vosotros, un par de horitas, y nos encantó. El Eiyuden Chronicle, que lo fuimos a recoger este sábado por la mañana. Tenían desde hace 2 semanas allí acumulándose. Fuimos a recoger lo que tenían nuestro. La buena gente de FNAC, sabiendo que estábamos de vacaciones, nos han guardado todo. Y este juego me encantó, la verdad. No sé si cuando lo estuvimos jugando un lunes en directo con vosotros, hicimos lo que sería el prólogo, que nos gustó muchísimo. Nos encantó la traducción que han hecho del castellano, con muchos toques de humor, muy bien traducido. Y el gameplay nos encantó, la verdad, este Eiyuden. Totalmente es para España. También de 505 Games, distribuido creo que por Bumblebee. Y muy buen juego, la verdad. Y otro bueno que teníamos que recoger era el Tevi. Este Metroidvania que de PM Studios, bueno, este caso es el estudio creador del juego del Rabbit Ribbit, aquel juego de las conejitas de Metroidvania también, que ya salió en PS Vita de PlayStation 4 hace ya unos años. Además del de PlayStation 4 creo que era exclusiva de FNAC, distribución en España. Y de los mismos creadores han sacado este Tevi, que tiene una pinta muy chula, como podéis ver, gráficamente, estéticamente, muy al Rabbit Ribbit, y que nos ha traído la gente de Meridian, conjuntamente con Nuspool, licencia de PM Studio. Como todo lo de Nuspool, Francia-España en contraportada. Buen precio, si os interesa un Metroidvania interesante, este puede ser uno más que interesante a comprar, del Tevi. He pedido a Eva que me haga un cafelito porque necesitamos un poquito de cafeína. Bueno, vamos a por uno que la gente desconoce, incluso que ha salido en Switch y que tiene distribución española. Y es uno que va a lo tonto le ha gustado mucho, que es los Constructor. En este caso el Constructor Simulator, pues se ha distribuido en España el 4 y además esta semana. Eso sí, distribución de Meridian, pero guarrada. Ya sabéis cuándo son guarradas, cuando no llevan contraportada ni siquiera una letra en español. En este caso lleva el francés y el inglés. Así que si tenéis dificultades de encontrarlo en España, no os preocupéis, iros a Francia o Inglaterra, que vais a poder comprar el mismo. El nuevo Constructor Simulator 4. Bueno, un juego de Limited Run, y esta vez no bajo sello de Clea River
de Jurassic. Otro que recogimos en FNAC fue este Potion Permit, que ha salido precio reducido porque es la Complete Edition con todos los DLCs. De hecho, son 30 DLCs que no venían en el primero, que ya salió físico, y que la gente de PQ ha vuelto a distribuir. Es multi 4. Un juego que a Eva le gustó mucho, os lo recomiendo, que le gustó un montón. Este Potion Permit ha salido muy buen juego. Y que ahora por poco más, en este caso estaba a 27 euros y con cupón tal os puede quedar por 20 euros. Este juego de PQ, más que interesante, gran precio. Hola Alisini, ¿qué pasa, guapa? ¿Qué tal? ¿Cómo te han ido los streams después de ese currazo que cuando nos fuimos estabas a tope? Nosotros volvimos ayer a directos y hoy seguimos. Aquí tenéis a la buena Alisini, que ahora cuando pueda Eva le hace una pequeña promo, la buena de Alisini. Mira, se compró Alisini en el Teddy. Dice, se lo voy a mostrar a Alisini, me dice Eva. Eso se lo compró en el Teddy. Un cojín, un montón de chuminadas. Y un montón de chuminadas, un cojín y un montón de chuminadas más. Bueno, pese a que cuando lo jugué no me acabó de hacer y que lo quemara tampoco le hice mucha gracia, pero lo tenía reservado y al final por el precio que nos ha salido ha caído. Le daremos una otra oportunidad. Es el Wrath Aeon of Ruin, juego de 3D Realms, el juego precisamente creadores, por ejemplo, de antiguos creadores de los Duke Nukem y tal. Yo lo jugué, me decepcionó un poquito, sobre todo el tema salto, y me viste en el directo, el tema salto, la dificultad añadida del scroll y cómo tenías que hacer el doble salto de manera muy ajustada para poder llegar a las plataformas. Pues me quitó un poquito de la sintonía con el juego, pero esperaba otra cosa. Las armas, no llegamos a conseguir armas, y eso que estuvimos casi 1 hora y media, 2 horas, todo el rato con el puncho. Supongo que cuando consigues armas es otra historia, ¿no? De todas maneras, lo ponen muy bien. Lo que yo diga, yo digo, ¿no? Como diría alguno. Probarlo si os interesa, puede estar bien. Dice Lishine que los streams pocos, la verdad, me han subido las horas, curro mucho más. Bueno, pues jodido el tema. Si es para mejorar a nivel laboral, bien. Si no es para mejorar, descansa lo que puedas. Primero es descansar. Bueno, ya nos quedan un par de juegos de Mac. Uno que le tengo ganas y que me gustó mucho el primer juego de la saga de Morbid, que salió por Merche hace un tiempo y también en Signature Edition. El Morbid, el cual era vista isométrica, con mecánica Souls, un pixel estupendo, y que han sacado la secuela, más siendo un Souls-like al uso, en 3D, ha salido precio reducido, también lo ha sacado Merch, este Morbid The Lord of Hire, también lo tenéis en plataforma de PlayStation 5, es multi 4, como podéis ver. A ver qué tal, ganas tengo. Es verdad, tengámosla aquí, lo vamos a jugar, o sea, podemos valorar el juego en directo del Morbid, lo jugaremos en directo. Dice el Chile que es para mejorar, entonces nada, que descansa lo que puedas y siempre para mejor, vale. Bueno, y hay un juego que le teníamos muchísimas ganas y es el Slave Zero X. De hecho, cogimos la sencillita de este Hack and Slash 2D, de pinta espectacular, que ya lo vimos, si os acordáis, en el Tokyo Game Show que dimos en directo el año pasado aquí, del año pasado, 2023, octubre, noviembre. Y se abrió un pre-order con la edición japonesa que venía con inglés y que luego anunciaron
que lo íbamos a tener aquí, en Europa, una alegría. Y que también ha caído la Calamity Edition exclusiva de Game, el cual nos han regalado con la reserva de la de Game el juego clásico 16 bits en Steam, el código. Eva lo canjeó ayer. Y a ver si lo podemos jugar en directo, a ver qué tal está. Pero la edición, ya os digo, esta es una gozada. Esta de la Slave Zero de la Calamity Edition. El juego, como podéis ver, muy guapo. Muchas ganas de jugarlo. Muy chulo. Bueno, vamos a un juego que ya casi lo damos por perdido. Y no está tan perdido como parecía. Y es el Pokémon. De hecho, teníamos el Pokémon Espada expansión, pero el único Pokémon que no teníamos en España, para España, era el Pokémon Escudo expansión. Se ha complicado la cosa, piden mucho dinero por él, pero fuimos a ver al bueno de Álvaro, compañero y amigo de Colgaito en el game del Puerto Santa María. Y nos dice, mira, acaba de entrar este Pokémon, ¿os interesa? Yo, ¿cómo? No, si nos interesa, pues coñes, claro que sí. Y resulta que además el juego viene con los DLCs sin... No, bueno, los DLCs en este juego vienen incluidos, ¿no? Pero lo que sería... hay unos códigos, unos ítems para desbloquear y vienen sin rascar. Vienen sin rascar. Así que guay. Y el precio es este, 35 euritos. Un precio estupendo. Precio estupendo porque realmente el precio está muy loco. El juego pone tirada cortita. Interesa todo el contenido y los amantes de Pokémon pues se ha hecho subir el juego. Y los presentados ya no digamos. Pero bueno, el cual tenemos las nieves de la corona y la isla de Armadura, las expansiones. Y bueno, en este caso completamos Pokémon en Switch. Y ahora un regalito. Este regalito es de nuestro amigo Alfonso de Colgaito del Puerto, que el último día que nos íbamos a marchar nos vino con un regalito. Y que a Eva se le cayó casi una lagrimita. Y es esto, porque además el muy tonto, porque tengo que decirle que es más tonto que muy tonto, de lo buenazo que es, él no tiene, solo tenía una copia. Eva sabía que le faltaba este juego y de su colección coge y nos regala el Broken Sword 5, la versión española, italiana española. Así que muchas gracias, guapetón. Cada año le regala algo a Eva, ¿eh? Que luego se queda sin él. El año pasado le regaló el Atelier Lulua, la edición Denise Collector, que salió exclusiva en Estados Unidos. Y este año le ha regalado el Broken Sword. Lo teníamos en PlayStation 4, pero en Switch era uno de aquellos que tenía Eva en una pequeña lista de lo que nos falta, que queremos. Alfonso Colga lo sabía y con alevosía, traición y nocturnidad nos lo regaló. Bueno, se lo regaló Eva. Hola, Triple, ¿qué pasa, guapetón? Gracias por esa pedazo raid. Bueno, de Triple. Eva antes le ha hecho promo al bueno de Triple. Pero bueno, la vamos a hacer para que, bueno, de Marcos, si no lo conocéis, que también ha estado haciendo en directo el evento de Microsoft, lo podáis seguir si no lo conocéis. Grandísimo. ¿Qué pasa, guapo? Dice ya, que ya decía yo que sí, la tiesa del... Sí, del Slave Zero, ¿no? Sí, esa... Conociéndome, ¿verdad, Jack? Sabías que se iba a caer del Slave Zero. Bueno, ahora vamos a uno... Que te acaba de hacer una raid de 10. Colga, nos ha hecho una raid de 10. Estaba con gente. Estaba con gente. Le han quitado los oídos.
¿Qué pasa, guapo? Mira lo que estaba enseñando, Una cosa que nos regalaste. ¿Qué pasa? Tenéis a O'Neill, a Colgadito del Puerto. 10 personajes. O'Neill, grandísimo, que lo conocimos en la retro. Y más que lo conocimos también que vino a vernos al Puerto Santa María, al bueno de Max. Gran repostero, mejor persona, ¿eh? Hiciste un artículo improvisado. Pues mira, estamos enseñando uno de tus regalitos. Mamonazo, eres un mamonazo. Qué pedazo de regalo le hiciste a Eva, ¿eh? Broken Sword 5. Mira, ya la tenemos. Nos llegó que lo tuvimos que desviar a un punto de DHL recogida. Unas cositas de Japón. Y le teníamos muchísimas ganas. Supongo que Jack también. No sé si colga. Os voy a decir el nombre en japonés. El Futogo Usagi no Gokinjo Turismo. Un arcade de turismo chulísimo, de vista horizontal y vertical, que recuerda a juegos de antaño. Una pasada, chulísimo. Precio muy bueno, que queríamos tener. Una pasada. De hecho, aquí podéis ver una de las fases que son horizontales, scroll horizontal, y luego veréis scroll vertical. Muy guapo. Una chulada. Turismo, Futagi Turismo. Te lo tiene que enviar Ramón, dice Jack. Dice que le recuerda a Breakthrough. Mira, y estas son las fases verticales, scroll vertical, que recuerda a juegos de Konami como Road Fighter, Dragon Spirit y compañía. Muy chulo, con power-ups. Muy guapo. La verdad es que es un juego muy chulo, muy interesante, que de momento es solamente distribución japonesa, por si os interesa. Qué chulo. Qué guapo. El Futagi no Turismo. Bueno, y otro de Japón que nos llegó en el mismo pack. Uno muy guapo para Eva y para todo el mundo que le guste. Visual novels de corte horror, investigación muy a los Deathmark. Tokyo Psychodemic, muy bien valorado, que de hecho con el pre-order nos regalaron la banda sonora. Pero este juego viene con inglés, para la gente que diga, ostras, solo en Japón. Sí, de momento solamente versión japonesa, pero con idioma inglés. Eva lo estaba esperando bastante. De hecho, no hay tantos juegos corte horror de aventura gráfica visual novel como Deathmark, aunque lo bueno de Deathmark ya sabéis que tiene unas cuantas secuelas, porque hay bastantes más en Japón, lo que no llegan traducidas, pero esta sí. Tokyo Psychodemic sí que ha llegado traducido o ha salido traducido en Japón con inglés en cartucho. Como veis, hay unas cuantas cositas que se han acumulado entre regalos y compritas, la verdad. Y bueno, nos llegó desde Retard Games, que llegó a casa familiar, el Beholder 2, que ya completamos la trilogía. El 1 lo sacó Badland en España hace mucho, en Switch. Es multi 3, está la Deluxe. El 3 lo sacó Funbox hace medio año. Lo digo porque también ha salido el 3 anterior a este 2. Lo sacó Funbox. De momento solamente es distribución UK. Lo tenéis que importar. A veces hay alguna unidad en Amazon Francia, pero si no en Amazon UK.
Viene también con el pre-order, viene una libretita de Beholder. Este juego de un mundo distópico en el cual nos metemos en un personaje con mecánicas point and click, aventura gráfica, aventura, simulación, y tenemos que espiar a nuestros compañeros, vecinos. Es un juego muy interesante. Ya está la trilogía completa en Switch. En principio, este Beholder 2, si no me equivoco, la edición retail la distribuye en España Selecta Vision. Edición sencilla. Lo que no sé si habrá llegado ya a tienda o estará a punto de llegar para distribución para la venta. Y bueno, estando en el puerto Santa María, nos acordamos que habían salido los Neptunia en un pack muy interesante. Dos que no habían salido en Switch. Neptunia Sister vs. Sister y lo tengo aquí, el Game Maker Revolution. Y este no lo hemos comprado en un chiringuito y tal. Nos lo trajeron al piso de alquiler, por la casa de alquiler que tuvimos 15 días en el puerto de Santa María. No perdimos coma. Y lo bueno interesante es que el bueno de Jack nos facilitó un cupón de 10 euros para Amazon. Y es el pack con los dos juntitos de las Day One Edition, de los dos juegos de estos RPGs muy diferentes entre sí, el Sister vs. Sister y el Game Maker Revolution. También los podéis comprar por separado, les Day One Edition. El único medio de distribución de los juegos es a través de Amazon España, o directamente a la página de IFI Europa, aficada en Hungría. Eva es gran amante de los Neptunia. Yo soy el culpable porque a mí también me gustaban, y ella le cogió muchísimo gusto a estos juegos ya desde Vita y ahora en Switch. Bueno, también PlayStation 3 y tal, ¿no? Estos juegos que tienen un fondo muy cómico, mucho humor y muy desenfadados. Bueno, antes en el grupo no quería decir nada. Preguntabais por la edición Umbrella Cloud de este juego de Inti Creates, Metroidvania, con unos gráficos muy interesantes, muy diferentes, que viene con inglés, que ha salido en Japón, y que preguntabais cómo era la edición Collector, que se ha agotado. Bueno, la edición Collector es muy chula, muy chula. Aquí la tenemos. Os la voy a enseñar porque con el pre-order nos han mandado un ítem muy chulo, que son los dossiers, y esta edición es una gozada de el Umbrella Claw. El juego que estáis viendo en pantalla es un gatete con estos gráficos tan diferentes dentro de lo que sería el Inti Creates. Y esta es la edición Collector, muy chula. Bueno, nos han mandado con el pre-order por los típicos dossiers de Inti, que además nos han mandado dos, el de Umbrella Claw, y este otro también de Umbrella Claw. Los típicos para meter son portafolios. Se estila mucho en Japón, la verdad. Muchos pre-orders nos suelen mandar este tipo de ítems. Muy guay. Pero bueno, preguntabais si esto no iba a salir en Europa, en el grupo. De momento no hay noticias. Lo extraño es que, por ejemplo, no sé si está interesada PCube o Limited Run Games, que son los últimos que han estado trayendo sus juegos. Limited Run Games no ha dicho nada, es extraño. Tampoco PCube. Es extraño que no esté interesados en el juego de Umbrella Claw. No sé. Veremos a futuro si sale o no sale. Eva, ¿puedes ir a recoger este? Vale, ahora vamos a enseñaros. ¿Esto hay que sacarlo? Sí. ¿No? Bueno, este que estáis viendo en pantalla es el Blasting Chrome. Teníamos la Collector de Limited Run Games,
pero no teníamos la sencilla, que se distribuyó Peace and Love. Y hubo una rebaja y un pequeño restock de este Run and Gun de este estudio, de Joy Masher. Joy Masher es un estudio brasileño espectacular, todo lo que toca es oro. Hicieron este Run and Gun potentísimo, que distribuyó en Europa Peace and Love, es una colección sencilla, muy recomendable para PlayStation 4 y Switch. Brutal, es uno de los mejores Run and Gun de los últimos años. Música excepcional, gameplay increíble, muy recomendable. Este de Steel Front. Y otro de los que trajimos de esa compra que hubo esas rebajas en Peace and Love es uno que teníamos en la edición Steelbook. Me apetecía tenerlo en sencillo, porque más fue muy baratito. Este Stormwind X, este juego del estudio Duranic, creo que es Duranic, cual salió en Dreamcast. Y quizás este port a Switch, uno de estos pseudojuegos modernos europeos, el Shoot 'em Up, creo que es de un estudio alemán, si no me equivoco, y que pinta muy chulo, como podéis ver, muy guapo, muy buen juego. Este es muy buen juego, la verdad, es de los mejorcitos de los últimos añitos, este mecánicas muy guapas, buenos gráficos, un tapadete dentro del catálogo europeo en edición física. Puede ser buscado a futuro por jugadores de Shoot 'em Up y coleccionistas, porque el juego tiene mucha calidad. Bueno, un juego que de entrada no lo cogimos en Limited Run Games, sí que lo pilló ya, que está por aquí, sí que lo pilló. Yo no estaba muy convencido, luego viendo gameplays y ya me picó el gusanillo. Y un paquetito que cogimos en Video Game Plus lo metimos. Es este Hyper Gun Sport, un juego que ve mucho arcade, pixel, el cual las mecánicas, como podéis, son bastante interesantes. El tema de una especie de badminton con pistolas. Y en principio no lo hacía, pero bueno, luego de esto gameplays y tal, digo, ostras, pues no está nada mal y es muy interesante. Al final, como hubo una pequeña tiradita en Video Game Plus, allí lo cogimos. Este Hyper Gun Sport en Microsoft. El culpable es Jack, porque él insistió que lo quería y lo pilló. Hola GR, ¿qué pasa? Buenas noches. Bueno, sabéis que From Mission remake, juego que había una gran franquicia de Square Enix, que salió una limitada en Forever Limited y que luego Microids la distribuyó de manera retail. Esta vez Microids se ha quitado de la ecuación, no ha querido distribuir la segunda parte en Europa, pero sí que Forever Limited esta vez también lo ha distribuido los polacos, la segunda parte. No ha hecho una edición coleccionista, pero sí lo ha distribuido sencillo. Nos llegó hace poquito, bueno, le llegó a la casa familiar. Es el From Mission 2 de polacos. Me he caído. Ha habido un corte. Bueno, el Streamlabs me ha sacado. El Streamlabs me ha sacado. No os preocupéis. Vuelvo. He vuelto.
Sí, sí, ha sido el Streamlabs. A veces nos pasa, no sé si os acordáis, cuando hacemos algún podcast con el bueno de Diego, Último Cartucho, Jack o Barugón, estamos los cuatro y a veces nos saca del directo y tenemos que meternos. También le pasa, por ejemplo, a Martix. Es lo que tiene el Streamlabs. A veces hace estas cosas raras que te saca de la transmisión y tienes que volver, ¿eh? Bueno, esto ha sido una de las mejores cazas compras de los últimos años. Un juego que Eva lo tenía en el punto de mira. Siempre me recordé que lo pillé en Play 4 y no en Switch. Es el Rogue Legacy. Que sabéis que hace poquito Limitarran ha sacado la segunda parte en pre-order. Ya se agotó. Pre-order, se acabó. Y el Rogue Legacy, este de Switch, no lo teníamos en Switch, lo teníamos en PlayStation 4. Era otra de esas escritas junto al Broken Sword 5. El bueno de Colga ya nos ha quitado encima. Y era este. Pues este, el juego se ha disparado mucho. Tiene 150 euros. Bueno, te piden locura. No se me ve en la cámara. Se ha ido de la cámara. Yo estoy viéndome, pero no estoy aquí. Haz un refresh. A ver, voy a hacer un refresh. Perdonad que ese Streamlabs se ha vuelto loco, ¿eh? Perdonad que el Streamlabs se ha vuelto loco. De vuelta. Esta vez, ¿sabéis lo que pasa? Que el Streamlabs no tiene lo que sería una aplicación per se. Se carga a través de web y se había vuelto loco, solo mostraba el juego, no me mostraba a mí. Yo me estaba viendo, pero no lo estabais viendo vosotros. Aquí. Así que, pero me habéis escuchado, ¿no? Bueno. El Dog Romantic, juego que es uno de los juegos que Eva más esperaba este año, que fue un anuncio para ella increíble, el tema de que lo sacara Super Rare, ya nos llegó. Dice Eva que era del Wholesome Direct del 2021, que lo vimos. El Dog Romantic, este juego de puzzle, gestión, muy chulo, ya llegó. Creo que aún les queda algunas unidades en Super Rare si os interesa. Este es Dog Romantic. ¿Cómo veis ahora, chicos? Chicas. Bueno, dos packs que me hacían muchísima ilusión. Ahora estáis viendo uno de los juegos de los packs, Asteroids. Bueno, Atari, estos últimos 2 años, se ha encargado de hacer una serie de remakes de sus juegos buque insignia de los años 80 para Atari, típica Atari y arcade. Y el Asteroids, por ejemplo, fue mi primer juego jugado en arcade shoot 'em up, el Asteroids, el que acabáis de ver. Y este, por ejemplo, es el Breakout. Bueno, son del Collection 1 y luego del 2, que ahora veréis también, distribuidos por Limitarran. Vienen los dos. En este caso, como podéis ver, el primer Collection, el 1 viene el Asteroids que acabáis de ver y este Breakout, que es el segundo. La verdad es que todos pintan muy bien, me ha hecho mucha ilusión tenerlos, la verdad. Mucha nostalgia, pero remozada para nuevos tiempos. Luego tenemos aquí el Black Widow, que es uno de los que vienen en el segundo volumen, segundo collection, Black Widow. Y el que vendrá ahora es el Centipede. Supongo que a muchos os suenan los nombres. La verdad es que le han dado una imagen que los ha hecho muy jugables ahora mismo. Estoy Kenny George Clooney, ya se me ve, sí. Bueno, mira, son cosas que no nos pasaban con el OBS, pero con el Streamlabs pasa. OBS tiene sus cosas y Streamlabs tiene otras. En fin, es lo que hay. Este es el Centipede. Es el último juego del Collection, del segundo. Que se nos escapó en su momento y que con los que vais a ver ahora se
Pusieron unos cuantitos en venta en Limited Run y lo cogimos. Que son los Collection 3 y 4. Son estos. Estos son el 3 y 4. Y en el cual tenemos el Caverns of Mars. Es el primero del volumen 3. Que tiene una pinta espectacular. También un remake increíble. Como veis, muchos son pseudo shoot 'em ups con diferentes perspectivas. Y ahora lo que va a venir es el Jars, el típico Jars, que ya sabéis que ahora va a salir un Jars muy diferente, tipo Metroidvania, que va a hacer Way Forward conjuntamente con Atari. Pero se basa en el juego este que vais a ver ahora, aunque nada que ver a nivel jugable y a nivel de gameplay. Este es el Jars, el segundo que viene en el volumen 3, la típica abejita, cómo cambia al juego original, pero se ve genial. Otro pseudo shoot 'em up. Ya sabéis que a mí me gustan un poquito, La verdad es que queda muy guapo el pack, muy chulo. La verdad es que es genial. Que Palos estaba en Game Pass, sí, la verdad es que muchos están en Game Pass. Atari se lo ha currado y han hecho unos remakes de sus juegos clásicos que están muy bien. Es la selección Recharge o Recharged en español, recargados. Y la verdad es que están muy bien. Todos muy arcades, pero con nuevo gameplay, visualmente muy atractivo. Darles una nueva vida. Ya el primero del volumen 4 es el Gravitar, otro de los clásicos de Atari. El Gravitar. Y este era muy loco jugarlo en su momento, el tema de la gravedad, pero como podéis ver, otro clásico shoot 'em up o pseudo shoot 'em up de 60 grados. Y había mucho también del Asteroids, que acabáis de ver el primero. Y uno de los juegos más conocidos de Atari, el Missile Command, que tuvo su propia máquina arcade creada por unos universitarios, y ahí empezó todo con Atari. El Missile Command. Missile Command. Uno de los juegos más conocidos de Atari, los inicios de la misma. Pero aún no acaba la cosa, hay más cositas que regalitos y cositas. Pero a ver si acabamos, porque en 25 minutos empieza el evento, el PC Game Show, que sabéis que queríamos hacer. A ver si me hace un pequeño relevo cuando empiece el PC Game Show, para tomarme un descanso de 5 minutos y ir a engancharlo. Bueno, esto es una gozada. Esto es el Castle of Shikigami 2, que salió en PlayStation 2 hace unos años, del cual incluso hubo un spin-off La gente piensa que el Yurukil, por ejemplo, es la primera visual novel con shoot 'em up. No, ya lo implementó Shikigami, que tenía su spin-off y que salió también en Japón, en Switch, hace un tiempo, con inglés, pero que Retard Games nos lo ha traído y una edición muy chula, que es esta edición estilo Super, una caja muy guapa, una edición muy chula,
ya sabéis que a nosotros nos encantan estas ediciones, pero que como gran amante de los shoot 'em up, resulta que los, no sé decir, mamones de Retard Game, se les ocurre hacer una edición deluxe que no hubiéramos cogido si no hubiera sido porque resulta que solamente con la edición deluxe te regalan una moneda conmemorativa. Y hablando con Eva me dice, píllala. Y tuvimos que pillarla. Esta edición deluxe, bueno, una edición deluxe, perfecto, pero es que viene con la moneda aquí dentro conmemorativa, en su cajita, de el Kashi Shikigami. Y me dolió la patata y al final la cogimos. Es lo que tiene. Ser coleccionista, sobre todo, y amante de los shoot 'em up. Te hace volverte locus interruptus. Estos Retard Games, Pablo, Retard Games, en el pre-order, creo que ya la edición deluxe con la moneda está agotada. Podéis observar, mirar a ver si tal, pero creo que si a alguien le interesa, aún quedan unidades de la edición de Super, la Dream Edition de Kashi Shikigami. Bueno, vamos por un juego que jugamos aquí con vosotros en directo, el Rebel Transmute. Estoy por un desarrollador español, creo que además es un desarrollador solitario, distribuido y publicado por Handusoft. Ahí todo correcto, pero es que estuvimos en la retro, ¿sabéis, no? Y estaba el stand de Handusoft. Allí conocimos a José Antonio Andújar, el CEO de Handu, un tío estupendo. Lo siguiente, como persona enorme, y además nos hizo un regalo, la edición para prensa, que hay 50 unidades creadas por Handu para promocionar el juego de Rebel Transmute, pero encima el bueno de José nos la dedicó. Aquí lo veis, con cariño de parte de Handu, José Antonio Andújar, el día 18 del 5 de 2024, el día del evento. La edición de prensa, podéis ver, que ya pasó fotos Eva. La verdad es que muchísimas gracias, José Antonio, enorme, guapo, además un tío especial, una empresa, Handu, que ojalá nos traiga muchas felicidades, y que bueno, además el bueno de Jazz, que muchas veces está por aquí, es el community manager. Está dos grandes de Handu, enorme. Rebel Transmute, gracias Handu. Y para regalo, otro regalo enorme, y este caso, como de este juego que estáis viendo, Back in 1995, juego que salió en Vita de manera exclusiva y limitada en PlayStation Vita, juego de terror, vista y rememorando los clásicos de antaño, de Play 1 y PC de la época, y que el juego está totalmente imposible, nivel de dinero, está creciendo y muy loco en precio, pero resulta que Baru tenía la segunda unidad y se le ocurrió al hombre, que vino a la retro con nosotros, estuvo con nosotros en la retro, regalarlo. Baru, te quiero. Back in 1995, un regalito que nos hizo el bueno de Bargón, compañero también de podcast, del juego de Vita, y que además es otro juego que quería Eva para la Vita. Así que muchas gracias, enorme. Sí. De hecho, lo habíamos ya descartado porque no íbamos ya por él, pero este regalito se lo merece. Y ya nos quedan solamente dos cositas. Una es este juego que vais a ver ahora, que fue un total despropósito. No el juego en sí, porque el juego, muy buenos juegos, un recopilatorio ingerible. Es un juego que compramos en Nicalis. Una reserva en Nicalis, el cual la compramos, hicimos el pre-order,
cogimos la edición con peluche, que vais a ver ahora, del Collection de los Talk Detective. Los dos primeros salieron en DS, el tercero salió de manera exclusiva en Japón en 3DS, incluso había uno de puzzles que también salió en Switch. Se ha hecho todo el recopilatorio, remaster para Switch, y la gente de Nicalis lo ha traído traducido a Estados Unidos. Y había esta edición con el peluche. Hasta aquí todo bien. Bueno, resulta que los buenos de Nicalis no hacen bien el paquete, no prepagan el IVA que habíamos pagado con ellos, ni siquiera hacen bien lo que sería la declaración de aduanas, y cuando llega aquí está claro que si tú haces mal las cosas te lo para ADT. Y encima, como ADT tiene que haber un expediente, porque te pide todo lo que hay, porque no sabe ni siquiera lo que hay dentro del paquete, pues te cobran la gestión. Y encima, para más problemas, el fisco, es decir, Hacienda, hizo revisión del paquete. Abrió el paquete, rompió el precinto de la caja, rompió el precinto. Hay aquí, de hecho, lo abrió como si fuera Barbarian. Mirad cómo deja, no sé si se puede apreciar. O sea, lo abrieron como si fuera con manazas de loco. Chafado por aquí, o sea, se cargaron la caja para abrir el paquete. O sea, en fin, tal. Bueno, ya os enseñaré lo que lleva dentro. Y lo que lleva, el ítem que lleva, que es este peluchito, es el champiñón, que es el compañero de protagonista de lo que sería, y este es el juego, el Talk Detective, que no es el 3, es todo, son todos los juegos de la serie en un mismo cartuchito. Muy recomendable, son aventuras gráficas con toque visual, pero aventura gráfica en sí, de dos de la DS, otro de la 3DS, y el juego de puzzles, todo junto en el mismo cartuchito. Más que igual, ¿no? Bueno, en fin, reclamamos a Nicalis, nos han devuelto el IVA. La gestión que nos ha cobrado ADT no han querido hacerse cargo, y me cagan sus madres, ¿no? Me cagan sus madres, pero bueno, el tema es, lo más jodido es el tema de lo que hizo Hacienda, que hizo la... Bueno, Eva me dice que no hay problema, que el juego lo queríamos igual, lo queríamos igual, pero bueno, te fastidia, ¿no? Peggy 16. Y ahora veis aquí Blasphemous. ¿Y por qué veis Blasphemous? Porque supongo que como muchos habréis comprado una edición que he pecado muchos, y es la Collector del libro de arte de Blasphemous 2 de gameplay. Aquí la tenéis. De hecho, no la hemos podido disfrutar porque nos llegó el último día antes de irnos. No, el último día, el viernes, creo que estuvimos en la retro. Apenas la hemos podido ni siquiera ojear. Tenéis la edición, el cual venía además una lámina extra, una edición, y luego unas cartitas que no sé lo que llevaba, pues llevaba, no sé si a punto de libro, bueno, varias cositas, sí, llevaba la postalcita, y luego puntos del libro para lo que sería la edición, ¿no? Tapadura y una edición genial, que como nos encanta el juego, la franquicia, tenemos los vinilos, tenemos el primer libro de arte que editó GTM. Tenemos las entrevistas que hizo Eva, parte del equipo de Blasphemous, ya sabéis.
La verdad es que amamos la saga, amamos la franquicia y un equipo estupendísimo de Kitchen, el equipo sevillano. Y ya por último, yo supongo que habréis visto aquí, no sé si Eva me puede ayudar para quitar un poquito de cosas de aquí para poder sacar lo que voy a sacar. Y es Paper Mario. Paper Mario, que nosotros hicimos la reserva hace un tiempo en la eShop y que llegó cuando nosotros estábamos en Cádiz. Y viene una caja muy chula de Mario, ¿veis? Y viene ese famoso teatrillo con todos los ítems. Ese famoso teatrillo con todos los ítems y el juego. Y a ver, y los llaveritos. Más, la caja es grande, ¿no? No sé si Eva querrá que enseñemos o lo veremos por internet. Bueno, este es el stand. Luego llegó lo que sería el juego y los llaveritos típicos de lo que sería el juego de Paper Mario, la puerta milenaria, de este remaster, remake de GameCube, que está totalmente imposible. Y que yo no sé cómo es el stand, pero estoy viendo locuras de precio en eBay. Dice Koga que habrá. Me ha dicho Eva que no. Me ha dicho Alfon Eva que no. Guapo. Me ha dicho que no. Me ha dicho que no habrá. O sea que Eva es la amante, dueña de lo de la Nintendo Shop. Y si ella dice que no se abre. Veremos lo que sería, a ver si vemos algún unboxing y ya está, ¿no? Dice el paquete. ¿El paquete? ¿Este? Sí, esto no se abre, está precintado. Eso es lo que digo, que no vamos a abrir. Buenas noches, Gon. Buenas noches, guapo. Sergio GSC Games nos ha hecho una pedazo raid con 13 gente, con su gente. Muchas gracias, guapo, Sergio. Estábamos enseñando merca de las compritas y regalos. Estamos enseñando, bueno, esto es lo del teatrillo y lo que vino de la eShop del Paper Mario. A ver si puede hacer el promo Eva. Ya la ha hecho Eva ha hecho la promo, si no conocéis a Sergio y su canalcito. Y gracias a toda la gente que estáis por aquí. Muchas gracias a todos, guapos. Bueno, ya sabéis que, de hecho, para que veáis no sé si el teatrillo este, el ítem famoso, si hay algún unboxing. Unboxing. Teatro. Paper Mario. Mira, aquí, vamos a ver. Que además es ASMR. Esto es lo que... Esto es lo que hemos visto. Lo que estáis viendo que yo tengo aquí. ¿Veis? Lo que voy a cambiar es... Aquí lo veáis más grande. Y que no entiendo cómo está cogiendo los precios que está cogiendo la maquetita del teatro. Dice Pablo que le cae mal el Rey Bacon. Bueno, pero te caerá mal a ti, pero a mucha gente le gusta porque realmente ha tenido muchísimo éxito. Pero mucho éxito. Además, bueno, también a Alfon, creo que en un directo dijo, Colga, que sería con uno que lo que se quería pegar en un ring.
Colgadito el puerto, que el machote. Bueno, por lo menos, mira, el juego viene con serigrafía por dentro. Eso está bien. Por lo menos no es un blanco tocino. Y viene por lo menos con la cubierta interior. Gracias a Luli Shadow por seguirnos. Gracias, Luli. Y bueno, y luego aquí como habéis visto, los llaveritos. Que vienen 3. Vienen aquí Yoshi, el Murrob, ¿no? Que no sé cómo se le llama, Ninty, y luego a Mario. Sí, el teatrucho Sede, sí, guapa, sí. Sí, que nos llegó estando fuera. No sabía si había llegado todo bien. Y lo que comentaba, que el teatrucho este, que es un teatrucho, pues se ha vuelto un poco difícil. Esto es lo que lleva la edición, que estuvo bastante tiempo en pre-order, con todo, pero que semanas y un mes creo que antes de la salida del juego ya el teatro se agotó. Bueno, los llaveritos no están mal. Como ítem de regalo está bien. ¿Cuánto nos queda, Eva, para el evento? ¿Ha empezado ya el evento? Bueno, acabamos de ver esto y vemos el evento. Que yo se me va la olla. Venga, vamos rapidito, veis el... 6 minutos quedan para el evento. Bueno, este es el teatrillo. Que hay que montar. Está claro que tienes que montarlo. Eso está guay, el tema del montaje. O sea, que no te viene montado. O sea, lo tienes que montar tú. Y si eso es que es de espuma, si fuera crítico sería lo mejor. Sí. Bueno, caballo de regalado, que bueno, no está regalado porque has pagado un dinero por él. Poco dinero, pero has pagado un dinerito. Y para amantes del montaje, del brico, amantes de Ikea, se pueden dedicar a montar el teatrillo. A ver, está guapo, como ítem accesorio está muy chulo. Sí, como dice Sedes, es de goma espuma. Mira, aquí lo va montando. Muchos de los personajes. Queda chulo, a ver, que está guapo. Ahora, pagar el dinero que se está pagando por él en segunda mano, a ver, si le pones una vitrinita de cristal, lo cierras y lo dejas como objeto de decoración, está chulo, está muy guapo. Da mucho el pego. La verdad. Dice, peor es pagar la funda, dice Sedes, por la funda de la versión USA. Sí, a ver, la verdad es que sí. Esto si uno lo compró o lo reservó de salida, está muy bien. Está guapo. Está chulo.